Bien, buenas noches. Vamos a comenzar con nuestra clase de Historia de Israel. Y el día de hoy vamos a tener una pequeña recopilación, vamos a poder revisar y, y vamos a recordar lo que hemos visto en la anterior clase. Y vamos a continuar también con nuestro manual, así que por favor, vamos teniendo, si tienen su manual. Si no tienen todavía su manual, por favor, les ruego que puedan comunicarse con el pastor Douglas, con el licenciado, para que puedan adquirir su manual, si es que no tienen aún. De todas maneras, igual voy a proyectarlo aquí para que puedan tenerlo. Igual la clase está siendo grabada para que puedan ustedes también después revisarlo. Bien, déjenme aquí acomodar esto. Bien, habíamos estado hablando en la anterior clase un poco acerca del contexto de cómo se da eh, los inicios, orígenes de la historia de Israel, y para ello es importante conocer el contexto, ¿no? Vamos a ver eso más adelante en detalle, ya vamos a ver en la Biblia misma cómo es que comienza. Y para eso, en el manual también hemos leído un poco acerca de algunos pueblos y cómo es que se fueron desarrollando y cómo se asentaron en la región de la cual es el escenario de los relatos bíblicos que tenemos. También hemos podido ver un par de videos que nos muestran un poco de la Biblia, de cómo es que se da el origen de los relatos bíblicos acerca del Israel, el Génesis, cómo es que comienza y por qué es importante. Pues es importante porque eh, la Biblia es nuestro documento principal en el cual nosotros vamos a poder estudiar más a detalle. Existen otros textos, otros documentos, pero son muy pocos y además son bastante cortos, ¿no? No tienen mucho contenido, no dan muchos detalles, simplemente aportan eh, cierta visión desde el punto de vista del pueblo donde fueron escritos, como es el caso de los sumerios. Los sumerios es una cultura antiguísima, entonces de este mismo pueblo surgieron muchos otros que incluso lo mencionan en la Biblia, muchos de ellos, por eso es importante entender ese contexto en el cual se dan los relatos bíblicos. Entonces, vamos a recordar eso, lo que hemos visto en la primera clase. Y como tenemos en esta imagen, la mayoría de los pueblos en la antigüedad, por la dificultad geográfica de la zona, porque la mayor parte era desértica, se asentaron pues en los ríos, las orillas de los ríos. Es lo más razonable, lo más esperado, ¿no? De aquella época donde no había tecnología, donde no habían muchos otros elementos que podrían hacer viable el desarrollo de una ciudad donde no hay agua, ¿no? Por ejemplo, hoy en día existen unas ciudades en plenos desiertos, ¿no? Pero es gracias a la tecnología, gracias al poder canalizar el elemento vital que es el agua. Pero en aquel entonces, estamos hablando de casi 6.000 años antes de Cristo, ¿no? 2.000 años de Cristo para adelante son aproximadamente 8.000 años atrás, ¿no? Que tenemos la datación de estos pueblos antiguos y estos pueblos se asentaron en la zona de lo que se conoce como la media luna fértil, ¿ya? La media luna fértil es eh, esta zona geográfica donde está irrigado por ríos que son principales, ¿no? Tenemos en la parte de Egipto, tenemos al río Nilo, que alberga gran cantidad de vida, el río más largo del mundo, y y es donde se asienta una de las culturas que ha tenido
más durabilidad en cuanto a su dinastía, y es más, eh, más reconocido. Y hasta hoy en día tenemos vestigios de lo que fueron estos pueblos. Y por el lado de Canaán tenemos el río Jordán, que es uno de los ríos principales y que da vida e irriga todo lo que es lo que es Israel hoy en día también, en la actualidad. Por la parte del norte, en la parte del norte tenemos dos grandes ríos que he mencionado en el Génesis, que sería el Tigris y Éufrates. Estos dos grandes ríos fueron los principales irrigadores de vida, ¿no? Donde hay agua, hay vida. Y por eso es que esta región toma esta peculiar forma de una media luna, ¿no? Y por eso se le conoce como media luna fértil, porque es donde se encuentran estos ríos, y es justamente en esta zona donde hay bastante vegetación, donde se asentaron las principales ciudades y las principales culturas y pueblos de aquel entonces e incluso hoy en la actualidad, ¿no? Tenemos el desierto de Arabia, en aquel entonces era conocido como el desierto de Arán, y, y, y este desierto pues es uno de los más áridos, pero que tiene un significado, el desierto del Sinaí también por acá, el desierto acá en Egipto. Entonces, todo está rodeado de desierto, excepto esta zona que está irrigada por los ríos principales, el Éufrates, el Tigris, el Jordán, el Nilo. Por aquí hay algunos nevados en Siria también que irrigan algunos ríos más pequeños, pero que conectan, tienen cierta conexión con la ecología, con el ecosistema de lo que es el río Jordán también. Entonces, estos pueblos fueron asentándose a lo largo de estos ríos, eh, de estas fuentes de agua, y por eso es que se conoce como la media luna fértil, ¿no? Aquí simplemente podemos ver un pequeño ejemplo. Aquí ya lo vemos más a detalle quizá. Eh, Aquí algunos pueblos, tenemos los sumerios, el imperio babilónico, el imperio asirio, los hititas, hay algunos otros pueblos que también aparecen en la historia, pero tenemos las principales ciudades de la antigüedad: Biblos, Sidón, Tiro, Nínive, por aquí, Acad, los acadios, Babilonia, Uruk, Ur, Lagash. Estos pueblos quizás un poco más posteriores, pero que nos muestran que sí, estuvieron en esta zona. Lo que me interesa es que ustedes puedan apreciar los ríos, por dónde están estos ríos y cómo hay esta media luna fértil, ¿no? Esta luna donde se asientan los pueblos. Aquí vemos otro pequeño mapa, ¿ya? Y les había pedido de tarea que puedan dibujar este mapa para su práctica, poder tener una idea de la geografía en la cual se dio, eh, se dieron los eventos del origen del, del pueblo de Israel. ¿Ok? Bien. Entonces, habíamos visto acerca de la tierra de todo lo que es Mesopotamia, y Mesopotamia significa eh, Entre Ríos, algo así. Paso oriental de la media luna fértil, cubre toda la tierra denominada Mesopotamia, del griego mesos y en medio, que significa potami, por eso en medio de ríos o entre ríos. Esta región es atravesada del norte a sur por dos grandes ríos que se unen en Shat el Arab, ¿ya? Antes de desembocar en el Golfo Pérsico, los ríos son el Tigris y el Éufrates, ¿no? Todo lo que vimos hace un momento es Mesopotamia, la parte del norte donde están los ríos, los grandes ríos. En el Génesis incluso se menciona que eran tres, después sabemos que solamente hay dos, no sabemos qué pasó, simplemente no sabemos, no quiere decir que no existió, porque los ríos son cambiantes, siempre
están en constante movimiento. Luego vimos lo que es la guerra de Sinar, ya Babilonia, Asiria, el reino de Mitanni, ya hacia el norte de Mesopotamia oriental, limitado con el territorio de los asirios. Eh, Se encontraba a mediados del segundo milenio antes de Cristo, el reino de Mitanni, aunque Nusi, su mayor centro político cultural, se encontraba al sur de Asiria y al oriente del río Tigris. En su mayor apogeo, este reino alcanzó hasta el Éufrates, llegando inclusive a constituirse en rival de Egipto. Ya habíamos dicho también que por el tema de, de, de los principales pueblos en esta parte del norte, que estaban todos estos pueblos de Mesopotamia, aquí es grande, y estaban estos grandes pueblos que lo más común que sucedía es que se enfrentaban a batalla, en guerra, se enfrentaban con Egipto, que era la otra potencia de aquel entonces. Entonces estos pueblos, principalmente los que menciona ahí, Asiria y estos otros, Siria, entonces, bueno, más que todo Asiria, el reino de Babilonia, normalmente se enfrentaban en batalla con otro color. Todos estos pueblos se enfrentaban generalmente en batalla porque eran las potencias de ese entonces, se enfrentaban y lamentablemente terminaban enfrentándose en el ring. Y el ring era todo esto de acá. Estaba en medio de estas potencias, era lo que nosotros conocemos como Israel o en aquel entonces Canaán. Entonces, los pueblos estaban en medio de estos grandes pueblos y era una ruta, todo esto era una ruta de comercio por el mismo hecho de la geografía, ya, si ustedes se dan cuenta, por este lado tenemos un mar, por aquí hay un desierto, por acá también hay desierto. Entonces, de Egipto para ir a Siria normalmente era imposible ir por el desierto, no era algo lógico, ¿no? Siempre vas a buscar donde haya donde reabastecerse y por eso la ruta principal para ir hacia a estos pueblos era pasando por Canaán. Entonces, eh, desde, desde estos pueblos, esta era la ruta general que generalmente usaban para poder llegar a lo que es Egipto, ¿ya? Era una ruta comercial, Canaán. Y, y por eso es que encontramos en la Biblia en muchas ocasiones que se enfrentaban a Siria, se enfrentaban a Egipto, se enfrentaban a Babilonia, de Israel en la diáspora más adelante, lo van a llevar hacia Babilonia. Y en otras ocasiones hemos leído también que Abraham descendió, dice, descendió, la Biblia dice, menciona de esa manera, descendió a Egipto, ¿no? Por si lo ven en el mapa, está como si estuviese yendo hacia abajo, ¿no? Entonces, esta era la geografía, la forma de que se desenvolvían los hechos en aquel entonces. Es importantísimo conocer para que nosotros entendamos la historia de Israel, porque es el escenario, no solamente de su origen, sino durante el tiempo del reinado de los reyes, durante el tiempo de los profetas. Todo el tiempo se menciona muchos de estos pueblos, muchos de lo que hay en esta región, porque era el escenario donde se desenvolvieron los relatos bíblicos, ¿no? Bien, tenemos Nínive, ¿no? El profeta Jonás se fue a Nínive, se fue para este otro lado y cuando debería haber ido para este lado. Entonces, este es el escenario, es muy importante, por eso les pedí que puedan hacer un dibujo en sus cuadernos para que vayan ambientándose y tengan en mente cuál era la región donde se dieron los eventos. ¿Ok? Bien, vamos a continuar con el manual. Quiero ahora sí compartir y vamos a continuar leyendo. Ya vamos a continuar leyendo. Tenemos la tierra de Egipto, ya hemos mencionado. Ahora nos vamos a geografía histórica.
Ya, si ustedes tienen su manual, estamos en la página 10 ya. Ya no es muy largo este manual, pero vamos a ir leyendo, nos vamos a ir deteniendo, vamos a ir analizando y vamos a ir comprendiendo un poco más eh, lo que nos quiere decir también la Biblia. ¿Ok? Bien. Eh, ahora, sí. Aram o Asiria, o Siria, perdón. Aram o Siria. El territorio de Aram abarca la región de Siria mesopotámica, al oriente del Éufrates y la de Amurru, al occidente del Éufrates. ¿Okay? Ambas en el área que actualmente ocupa el estado de Siria. Ya, a ver, vamos a ubicar un poquito en el mapa. Bien, aquí en uno de los mapas que les he pasado, les pasé 3 mapas. Tenemos, tenemos lo que es esta región que mencioné en el manual. Tenemos entonces en la parte oriental, dice, del río, de este río, ya aquí tenemos a Siria, todo esto es la parte oriental, sería todo esto lo que es el Éufrates, un poco hacia el sur, ¿no? Tenemos aquí, toda esta región de acá era lo que era Siria, ¿no? Asiria no es lo mismo, Siria, ¿no? Siria, actualmente hoy en día tenemos aquí el país que se llama así, Siria, ya que normalmente está en pelea con lo que actualmente es Israel, ya entonces esa era la región de la que estamos mencionando en nuestro manual, ¿ya? Por eso les pedí que era muy importante que hayan hecho el mapa, ¿ya? Bien, Siria mesopotámica. El mismo nombre nos muestra que está más hacia el norte, a la parte de los ríos Éufrates y Tigris, porque esa es la zona de Mesopotamia. Entonces, Siria mesopotámica comprendía entre los ríos Éufrates y Tigris. Se conoce en la escritura hebrea como Aram Nahayarim, literalmente que significa Aram entre los ríos, ¿ya? El centro político y cultural y económico de Siria mesopotámica es llamada de Padam Aram, mencionada en Génesis 28:2. ¿Quién puede buscar, por favor, ese pasaje bíblico? Génesis 28:2. ¿Por ahí? ¿Alguien lo tiene? Génesis 28. ¿Puede Génesis leerlo, por 28:2 favor? dice, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Ok. Ahí se mencionan Pam Aram, ¿no? Y es lo que estamos leyendo en este momento. Ya es lo que era la Siria mesopotámica. Ya cuando veamos de Siria, vamos a recordar de Padam Aram y eso nos va a ayudar muchísimo, ¿ok? Continuamos con la lectura. La Siria de Amurru, ¿ya? Los sirios también se extendieron hacia la región al occidente del Éufrates, y a ellos se les llamaba en el idioma acadio de los asirios babilonios, Amurru, que significa occidentales por estar al occidente del Éufrates. Los Amurru son los amorreos. ¿Ya? ¿Se recuerdan en Génesis hay a veces en las genealogías, ¿no? En los primeros capítulos del Génesis se menciona el origen de muchos de estos pueblos, cómo surgieron, y incluso se menciona, ¿no? A los amorreos, los eteos, los fereceos, jebuseos. Entonces, hay todos estos pueblos nos interesan
nos interesa qué es el contexto histórico, cultural en el cual surgió el pueblo de Israel. Y, y tuvieron cierta influencia en algunas cosas, ¿no? Que más adelante vamos a hablar. Eh, eh, los amorros, que son los amorreos, entonces, eso anóteselo por ahí, cuidado, pregunta de examen, quienes se extendieron también más al sur hasta la tierra de Canaán, ya. Eh, ellos llegaron a ser uno de los componentes étnicos del pueblo cananeo, tanto al oriente como al occidente del Jordán. Su idioma original, el arameo, fue reemplazado gradualmente por el cananeo. Nuevamente, vuelvo al mapa, es muy importante el tema de los mapas aquí en materia, ¿ya? Nuevamente, todos estos pueblos, como les había mencionado, las rutas comerciales que se utilizaban eran justamente por esta media luna fértil, ya normalmente por en medio de los ríos o cerca de los ríos para ir hacia Egipto, que era el otro centro de comercio, un centro de comercio gigantesco por el mismo hecho del Nilo y todas las provisiones que existían ahí. Entonces, muchos de estos pueblos, en algunos casos, terminan influyendo y también asentándose en lo que es Canaán. Por eso es que Canaán viene a ser como un crisol, como una mezcla de todos estos pueblos que están acá arriba, de lo que es Mesopotamia, Asiria. Entonces, muchos de estas personas que viajaban en aquel entonces terminan asentándose también en esta región, ¿ya? Y por eso es que existe una gran variedad en esta zona de diferentes culturas, de diferentes pueblos, ¿ya? Es en ese contexto en el que se da. Cuando llega Abraham a esta zona, ya existían personas viviendo acá, ya existían personas, pero eran personas que habían emigrado, que habían viajado y se habían quedado en esta zona, ¿no? Entonces, por eso es importante entender estos pequeños detalles. ¿Ok? Los eteos, vamos con los eteos. Ah, deje de compartir, ahora sí. El territorio de los eteos. En la región del mundo conocida como Asia Menor, la cual coincide con el actual país de Turquía, se desarrollaron el antiguo imperio eteo y en el nuevo imperio eteo desde el mediados del siglo XVIII hasta el mediados del eh, siglo XIII antes de Cristo. Recuerden que cuando hablamos de antes de Cristo, este es más reciente que este, ¿no? Porque la regla numérica, ¿no? Este es el cero y se cuenta así, ¿no? Para atrás, ¿no? Entonces es como que pensar al revés, ¿ya? Entonces, esto es más antiguo, esto es más nuevo, ¿ya? Entonces, los siglos XVIII hasta los siglos XIII antes de Cristo, su centro político estaba en la ciudad de Tusas, cuyas ruinas arqueológicas se encuentran a unos 100 kilómetros al este de la ciudad de Ankara, la capital actual de Turquía. Nuevamente, vayamos al mapa. No sé si en este mapa que tengo aquí, a ver, está por acá arriba, no se logra ver, ¿ya? Lo que actualmente es Turquía. Aquí en este mapa, no, vamos a ver si ahorita encuentro uno. Déjeme buscar. Deme un
Bien, este es Google Map, vamos a abrir en Google Map. Aquí tenemos lo que toda esta región, vamos a ver si puedo ponerlo sí, ahora sí. Miren, aquí este es un mapa satelital ya, el de Google, y acá podemos encontrar igual en la actualidad este fenómeno de la media luna fértil. Si ustedes se dan cuenta, todavía tenemos los ríos principales que son el Tigris y el Éufrates, y cómo alrededor de esta zona se viene a convertir en una zona bastante verde, ¿no? Y lo mismo sucede en esta región de acá, ¿no? De, de lo que ahora actualmente es Israel, ¿no? El Estado de Israel. Y miren cómo es en Egipto, incluso hoy en nuestros tiempos, miren, todo es desierto, desierto, desierto. No hay nada, ¿no? O sea, todo es completamente desértico. Entonces es natural pensar que todos estos pueblos que existían en aquel entonces, estos son nombres nuevos, actuales, pero todo esto que antes existían, entonces la forma más, más fácil de sobrevivir a estos largos viajes era por esa zona, ¿no? A la orilla del mar y por donde estaba la luna, donde estaba fértil, ¿no? Ahora, hablamos de Ankara, aquí está la ciudad de Ankara, todo esto es Turquía, toda esta parte de acá, ¿ya? Entonces, esta zona, toda esta zona geográfica está, dice, estaba habitada por lo que son los eteos, ¿no? Todo lo que es Eteo, los eteos, toda esta zona de Turquía, el reino de los eteos, y desde allá también por el comercio muchas veces incursionaban hacia lo que es Egipto y tenían que pasar por Canaán, ¿no? Tenían que pasar por esta zona. Entonces, por eso muchas de las guerras terminan coincidiendo y terminan convergiendo y dándose en escenario en lo que es Israel. Por eso el territorio de Canaán para estos pueblos, geopolíticamente hablando, era muy importante, ¿no? Porque era el lugar de paso para el comercio, ruta comercial, y por eso su importancia geográfica y política en el entonces, y por eso es que las grandes potencias se terminaban peleando por estos territorios, ¿no? ¿Ya? Bien, continuamos con el manual. Vamos a ver, cambiamos acá. La tierra de Canaán. Bien, ya entramos un poco más en materia de lo que es el contexto de esta región. Según la concepción de los antiguos imperios de Mesopotamia y Egipto, la tierra de Canaán abarcaba la región el río Éufrates, entonces todo eso se consideraba lo que es Canaán, ¿ya? Bien, hasta el comienzo de la península del Sinaí por el sur, en la cuenca del arroyo de Egipto, ¿no? Hasta Egipto. ¿Se dan cuenta? Toda esa franja que les había mostrado en el mapa era considerado la tierra de Canaán. El mapa literario de Génesis 10 se enumera los componentes étnicos de Canaán, de norte a sur y otra vez de sur a norte, siguiendo la cuenca del Jordán, ¿ya? La tierra de Canaán se divide en dos grandes regiones, la septentrional, que sería la norte, y la regional meridional, que sería la sur, que es la región al occidente del valle del Jordán, ¿no? Lo que está hacia el lado del mar, ¿no? Del mar Mediterráneo. Los pueblos de Canaán septentrional del norte, los habitantes de Ugarit, al extremo norte de la tierra de Canaán, se desarrolló un pueblo cuyo dialecto constituye uno de los más antiguos testimonios del idioma de Canaán o cananeo. ¿Ya? Bien, esta región ha tomado el nombre de la ciudad de Ugarit,
actual Ras Shamra, en la costa mediterránea de Siria. En este lugar se ha descubierto la mayor concentración de textos escritos en la tierra de Canaán. Gran parte de estos textos son alfabéticos, con caracteres cuneiformes. ¿Ya? Caracteres cuneiformes son estos, esta forma de escribir. ¿Dónde está mi lápiz? Que vienen a ser como rayitas, así, algo así, ¿ya? No sé idioma cuneiforme, así que más o menos es la idea, ¿ya? Pero eran uno de los primeros idiomas que se tiene de referencia como escritura. Entonces, si ustedes se lo toma incluso dentro de la historia del universal, como uno de los primeros idiomas en tener escritura, ya de estos pueblos, prácticamente surgió en esta región, ya. Son, y nos refieren a la literatura y la región de los antiguos cananeos. La modalidad paralelística de sus textos poéticos es muy semejante a la poesía hebrea que encontramos en las escrituras. ¿Ya? Por eso es su importancia, ¿no? Porque en estas culturas encontramos, o si es que nosotros hiciésemos un análisis más profundo, vamos a encontrar que hay ciertas coincidencias culturales en cuanto a la forma o la manera de expresarse, la forma de la cultura, incluso algunos relatos. Por ejemplo, hay relatos del Génesis, del origen de de la humanidad, que también se encuentran y son muy parecidos a los del Génesis, se encuentran en los sumerios y hay todas estas cuestiones paralelísticas culturales en estos pueblos, ¿no? Eh, entonces, por eso la importancia de poder conocerlo, además de que la Biblia los menciona, además que la Biblia menciona en los relatos y además que es el escenario donde se dan los hechos bíblicos del origen de Israel, que es justamente lo que nos interesa en este curso. Los fenicios. Más al sur de los habitantes de Ugarit se encontraban los fenicios que se extendían concentrados en urbes o metrópolis desde Arbat hasta Tiro. Como veremos más adelante, esta región costanera fue llamada Canaán por los oreos y los finiquia por los griegos. Ambos nombres significan tierra de púrpura, a raíz de la industria fenicia del teñido de tela con el tinte de la púrpura. Pero los fenicios se destacaron en muchas otras industrias y de manera especial por sus empresas relacionadas con el mar, el tema de la pesca, del transporte, el comercio, pero ellos se hicieron famosos por el uso de estas telas o la producción de estas telas que eran teñidas con púrpura, que eran utilizadas solamente por la realeza. Vemos nosotros quizás en las películas o hemos visto, digamos, en algunos eh, casos, ¿no? Vestimentas de los romanos que utilizaban, normalmente eran rojo y púrpura, ¿no? Y púrpura solamente utilizaban aquellos que tenían un rol, una función más jerárquica de incluso eh, de los reyes, del ámbito de los reyes, entonces de la realeza, y solamente estos grupos eran los que utilizaban estas telas porque eran consideradas eh, de muy alto prestigio, de muy alto costo, eran telas muy especiales, ¿no? Entonces, los fenicios se hicieron famosos justamente por la producción de estas telas, ¿ya? Los pueblos de Canaán meridional, sur, ¿ya? La región de Canaán al sur del territorio de los fenicios también llegó a ser conocida como Canaán por los oreos, ¿ya? Y por otros pueblos de la antigüedad. Esta región está al lado occidental del Jordán.
Es muy difícil trazar en el mapa el territorio de cada uno de los pueblos y o componentes étnicos de Canaán meridional, ya que muchos fueron enclaves distribuidos en varias regiones y aparecen mencionados aquí y allá. Los componentes étnicos de Canaán meridional en la antesala de la conquista de su territorio por los israelitas que salieron de Egipto están mencionados en Éxodo 3:8, como el lugar de los cananeos, eteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Esta sin duda es una lista amplificada. Bien, vamos antes de entrar, a ver, déjenme si encuentro, yo tengo. Ahorita no lo tengo a mano, pero voy a ver si lo puedo conseguir para mandárselos. Tengo una imagen con todos estos pueblos, pero de ya les voy a dar una tarea para la próxima semana, que es dibujar otra vez el mapa, el mismo mapa que les he pedido de lo que es Canaán o lo que ahora es Israel, Egipto, ese mismo mapa que les he pedido, pero ya no con los nombres de los pueblos, de las ciudades, sino con los nombres de los pueblos, ¿ya? Con los nombres de los pueblos. Voy a ver si encuentro aquí un ejemplo. Déjenme un momento. A ver. Mm, sí. eh. Ya, aquí hay un mapa que he encontrado. Si pueden encontrar otro mejor, excelente. Pero aquí en este mapa podemos ver un poco de los pueblos eh, que existieron en aquel entonces. Por ejemplo, aquí está Canaán, están los hititas, los horeos, algunas de las ciudades también que les he mencionado. Lo que me interesa más es que puedan ubicar en este mapa, que puedan ubicar lo que son las etnias, los pueblos, ¿ya? Debe haber ahorita en internet, no sé si habrá, pero yo tengo uno que voy a ir a desempolvarlo un poco y le voy a sacar una fotito y se los voy a mandar, porque no puedo escanearlo porque es una imagen bastante grande, ya es como tipo almanaque grande, ya, y se los voy a pasar, pero quiero que hagan el dibujo, ya van dos dibujos de mapa que les voy pidiendo, ya, los que hicieron su mapa, el anterior mapa de que les había pedido, les voy a pedir que me lo envíen por privado o compártanlo en el grupo si ustedes también si gustan, no hay problema. Compártanlo en el grupo, porque solamente son dos, creo ustedes, así que compártanlo ahí en el grupo y si no lo han hecho, no se preocupe, todavía puede presentármelo, ya, pero vamos a ir avanzando, vamos a ir haciendo varios de estos mapas y vamos a trabajar bastante con ellos, ya, con los mapas, sobre todo este mapa. Sobre este mapa vamos a hacer varias variantes, valga la redundancia, vamos a hacer variantes dibujando, en la anterior dibujamos lo que eran las ciudades, ahora les estoy pidiendo que dibujen las culturas o los pueblos étnicos que habían que se mencionan, que hemos leído en el manual. ¿Ok? Bien, esa sería la tarea entonces para la próxima clase. eh, y a ese mapa, mejor si lo hacen grande para que puedan ustedes mismos tenerlo bien y verlos y poder estudiar de ahí mismo, ¿ya? En una hoja bond o en dos hojas bond o una cartulina tal vez, si pueden hacerlo,
dibújenlo porque va a servir para ustedes, ¿ya? Eh, entonces, esa es la tarea para la siguiente semana, que puedan hacer el mapa de esta región y con los pueblos que hemos leído. Hemos llegado, no sé si tienen el manual, hasta la página 11 hemos llegado. Página 11 hemos llegado el día de hoy. Ya luego vamos a continuar. Hay varias que no hemos mencionado. Vamos a hablar de los cananeos, los heteos, amorreos, eh, jebuseos. Ya vamos a ir poco a poco. Todos estos vamos a ir dibujándolo en estos mapas, así que les pido que vayan haciendo. Ya van dos mapas que les pido que dibujen, así que por favor vayan, vayan trabajando en ello. ¿Ok? ¿Hay alguna duda? ¿No hay preguntas? Bien, si no hay preguntas, entonces creo que vamos a llegar hasta aquí el día de hoy. Nos quedamos en la página 11. Luego la próxima semana continuamos y vamos a avanzar en el contenido de, de esta materia y espero que puedan aprovechar al máximo. Ya el tiempo es corto de esta materia, pero creo que vamos a poder aprovecharlo bien. Bien, eso es todo conmigo, entonces nos encontramos la próxima clase.